Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del trauma medular en pediatría. Mi nombre es Taina Brito, soy residente de pediatría de la Universidad del Valle, segundo año. En cuanto a la epidemiología, pues tenemos que el trauma medular en pediatría es relativamente infrecuente en los niños. Realmente su presentación va a depender del nivel espinal exacto y la ubicación de la médula, si es anterior, si es hemisección o si afecta a los eh, tractos medulares posteriores. Esto a su vez va a generar una discapacidad grave y permanente en los pacientes pediátricos y tener en cuenta que también provoca daños en las funciones tanto motoras como sensoriales y también autonómicas de la médula espinal. Genera también a su vez un alto costo para la sociedad y va a comprometer tanto el estado físico como el psicológico del paciente. Es algo muy importante. En cuanto a la epidemiología, tenemos que su incidencia mundial oscila entre 10.4 y 83 casos por millón de personas al año. Y en Estados Unidos tenemos que la tasa de incidencia para trauma o injuria de la médula espinal traumática es de aproximadamente 54 casos por millón de habitantes anuales y esto causa, digamos que casos en totales de 17.810 casos por año. La discapacidad puede ser grave y permanente y tenemos que tener en cuenta que casi el 25% de las lesiones medulares va a coincidir con lesiones cerebrales. Ocurre también aproximadamente lesiones a nivel de la columna cervical en el 35% de los casos y digamos que la mitad de estos casos pues no van a mostrar signos radiológicos de la lesión ósea, como es el caso de los pacientes con Skiroga, que pues no tienen anormalidades a nivel de las imágenes. En cuanto a epidemiología, también tenemos digamos una corte entre 1990 y 2016, donde para América Central pues hay casos de 16.957 casos, para Colombia 3.224 eh, casos para lesión medular traumática. Aquí podemos ver la edad de estandarización en cuanto a la incidencia y en cuanto a las causas podemos encontrar que para América Latina Central, donde se encuentra Colombia, hay un gran porcentaje de causas para lesión medular y son las caídas, está también los accidentes por vehículo motorizado y otro porcentaje causado por el conflicto y la violencia. Estas son las causas que se han establecido en Estados Unidos para lesión medular traumática. Vemos que un gran porcentaje pues, va a ser los accidentes automovilísticos y las caídas comprometen un 32.2% como segunda opción. También están los actos de violencia y también las lesiones causadas asociadas al deporte y a la cirugía ya con un 3.2%. La incidencia como tal aumenta en la edad pediátrica pues a medida que aumenta la edad del paciente. Entre más grande pues hay más lesión, más incidencia de la lesión traumática medular. Aproximadamente el 30% de las lesiones abarca entre los 17 y los 23 años de vida y el 53% entre los 16 y los 30 años. La tasa de recuperación posterior a la injuria de la médula espinal en la población pediátrica suele ser un poco más rápida y el nivel de lesión va caracterizado según la edad del paciente.
tenemos en cuenta que para las lesiones en C2 van a ser más un poco para los grupos preadolescentes y las lesiones de C4 en el grupo de adolescentes. Ya para las lesiones adultas pues sería C4 y C5, es algo muy importante. También tenemos que la tasa de mortalidad en digamos, en este estudio fue del 18.5% y ocurrió en edades de niños más pequeños, una edad promedio de 5 años. La lesión de la médula espinal, hay algo muy frecuente en pediatría que se da, que es la lesión de la médula espinal sin anomalía radiológica, esquiroga, y va a representar el 43% de las lesiones a nivel del área pediátrica. Tenemos que también que las lesiones cervicales van a representar el 60 y el 80% de las lesiones de injuria medular en la población pediátrica y ya el 5.4 y el 34% pues va a corresponder pues, al resto de la médula, por ejemplo, médula torácica. Esta es otra revisión acerca de la epidemiología. Se miraron pacientes, una cohorte de 1998 y 2012, en donde hubo 490 casos de incidentes de la lesión de médula espinal en edad pediátrica. De ellos, el 74.1% eran hombres y la edad media al momento de la lesión fue alrededor de los 16 años. El 34% de ellos fueron dados de alta y el 26.7% a un centro de rehabilitación. El 5% murió antes de salir del hospital y las lesiones intencionales constituyeron aproximadamente el 82% de las lesiones. Realmente las lesiones no intencionales y pues dentro de una de las causas que se vieron más principales fue las lesiones por accidentes automovilísticos con un 46.7% de los pacientes y cerca ya para el 31 de diciembre del 2011, el 8.1% de los pacientes que no habían muerto al inicio, pues, durante la hospitalización, había fallecido para esta fecha. En cuanto a la epidemiología, pues tenemos que también para un estudio que se hizo una corte en Estados Unidos, donde se evaluaron pacientes hospitalizados del 2016, pacientes con lesiones de trauma a nivel medular, ya sí, epidemiología para lesión traumática medular. En pacientes menores de 21 años, pues se vio una tasa de admisiones a centros hospitalarios de 1.48 admisiones por cada 100.000 niños y también las tasas más altas de hospitalización involucraron a niños mayores entre 15 a 20 años, como dijimos anteriormente. La tasa de incidencia va aumentando en cuanto aumenta la edad del paciente. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta son las diferencias anatómicas en la población pediátrica. Entonces tenemos que las propiedades elásticas intrínsecas del paciente pediátrico, pues esta es una de las características. También hay una autorreducción inmediata después de la dislocación durante una lesión, característica pues de lo anterior. Y también tienen más probabilidades de sufrir daños a nivel de ligamentos. También tenemos que los pacientes pediátricos tienen articulaciones facetarias poco profundas y orientadas horizontalmente. También tienen un mayor rango de flexión y extensión y los procesos uncinados están en forma de gancho a nivel de C3 a T1 y están subdesarrollados, lo que hace una columna como tal flexible. Los niños, como anteriormente lo dijimos, tienen más probabilidades de sufrir daños en los ligamentos que en los adultos. Por eso se ha acuñado el síndrome de lesión de la médula espinal sin anormalidad radiológica, que sería la esquiroga, para clasificar este tipo de lesiones no óseas en las que no se encuentran lesiones en la tomografía ni en los rayos X.
La musculatura también de soporte en los pacientes pediátricos está subdesarrollada y el riesgo de lesión en el punto de apoyo pues va a variar de acuerdo a la edad. Entonces, para los lactantes y bebés más pequeños, el punto de apoyo va a ser pues, a nivel de C2, C3, y a medida que el niño va creciendo, pues se va acercando a la edad adulta, que es una posición entre C5 y C6. En cuanto a los mecanismos del trauma medular, pues tenemos que hay diferentes mecanismos. Uno de ellos es la aceleración-desaceleración, en donde se puede haber una dislocación occipito-antral y atlantoaxial que ocurre en los niños más pequeños. Eso por oscilaciones de alta velocidad, automóviles contra peatones o en relación con lesiones por bolsas de aire. Entonces, las lesiones, de odontoides pueden ocurrir en niños menores de 7 años, y las lesiones de los ligamentos subaxiales son frecuentes en pacientes mayores de 8 años. En cuanto a los mecanismos de trauma medular, otro tipo de mecanismos de lesión son las lesiones por rotación, que puede resultar como tal de una caída o una colisión también. Y la lesión se va a clasificar de la 1 a la 4, entonces tenemos la lesión tipo 1, que básicamente causa fijación rotacional, sin rotura del ligamento transverso y no produce desplazamiento anterior. En la 2 provoca un desplazamiento anterior muy mínimo y hay una rotura del ligamento transverso. Ya en la tipo 3 ocurre una rotura del ligamento alar y transverso que provoca un desplazamiento rotacional de más de 0.5 centímetros, y la lesión 4 que ya aquí hay deficiencia de la apófisis odontoides, lo que permite una luxación posterior de la lesión. También tenemos otras lesiones como es la de flexión-extensión, como miramos en la gráfica. Estas lesiones son más comunes en los deportes de contacto y va a representar pues digamos, un porcentaje de las lesiones medulares sin anormalidades radiológicas. En cuanto a la anatomía y patogénesis de la lesión, pues tenemos que la lesión de la médula espinal puede ser, tiene dos fases. Entonces, digamos que hay una lesión que es primaria y una lesión que es secundaria. Entonces, la lesión primaria va a corresponder a un mecanismo de aceleración y desaceleración, y lo cual va a llevar a un traumatismo, a un cizallamiento y la laceración de las fibras como tal. En esto se puede encontrar pues, lesiones axonales, ruptura de los vasos sanguíneos y también ruptura de las membranas celulares. En la secundaria también se puede presentar una respuesta fisiológica al traumatismo inicial, y en la secundaria vamos a encontrar unas fases, que es la fase inmediata, la fase aguda, intermedia y crónica. En esta injuria secundaria podemos encontrar inflamación, isquemia, disfunción vascular y también formación de radicales libres con deterioro de la hemostasia neuronal y por consiguiente la apoptosis. En cuanto a mecanismos ya no de traumatismo sino de lesión primaria, tenemos que pues la más frecuente va a ser el impacto más la compresión persistente a ese nivel. Entonces lo podemos ver por fracturas por estallido con fragmentos óseos que comprimen la médula espinal o a través de lesiones por luxofracturas. También está el impacto solo compresión medular transitoria, que es más común en las lesiones por hiperextensión, y en la distracción podemos ver que hay desgarre a nivel del plano axial. En cuanto a la laceración y transección, pues podemos encontrarlas en las pacientes con lesiones por proyectiles y dislocaciones graves o dislocaciones de fragmentos óseos afilados. Realmente la lesión medular es comúnmente, digamos, resultado de un impacto repentino y traumático a nivel de la columna vertebral que fractura o disloca las vértebras como tal. Estas son las fases que vamos a mirar más adelante, que hablábamos en cuanto a la injuria secundaria.
Entonces, en cuanto a la lesión secundaria, tenemos que la fase inmediata, digamos que dentro de las primeras 2 horas posteriores a la lesión, puede haber muerte de neuronas y el AGUE y shock medular. También se puede presentar microhemorragias que pues son debidas a la lesión vascular como tal. La fase aguda pues se produce entre las 2 horas y las 2 semanas después de la lesión. Hay una fase aguda temprana que va a comprender entre las 2 y las 48 horas. Realmente en esta comprende pues un aumento de la inflamación, del edema y la hemorragia, lo cual lleva a una generación de radicales libres, también una desregulación iónica que veremos más adelante, y la excitotoxicidad que se puede presentar por glutamato. También hay un aumento, un incremento de calcio y también a una peroxidación lipídica. Hay una mayor también alteración vascular que lleva a una lesión axonal y la necrosis celular como tal. La fase subaguda es una respuesta fagocítica. En realidad, los astrocitos que primero se encontraban, digamos, en el tejido lesionado, eh, van y proliferan desde la periferia y va para restablecer como tal la hemostasia iónica y también la barrera hematoencefálica. Sin embargo, esto genera a su vez una formación de cicatrices que impiden la regeneración axonal. En cuanto a la fase intermedia, se puede presentar entre la segunda semana y los 6 meses, en donde hay una maduración de esta cicatriz astrocítica y inicia el brote axonal o regeneración axonal. En la fase crónica comienza desde los 6 meses de la lesión y continúa durante toda la vida del paciente. Y en esta fase crónica hay una mayor maduración de la cicatriz y también la formación de siringe, que básicamente va a ser lesiones quísticas a nivel de la médula espinal. Aquí podemos ver una imagen donde se da toda esa fase. Entonces, la fase inmediata, en donde hay daño axonal severo, una disrupción axonal, isquemia y también muerte celular. En la fase aguda, en donde hay un incremento de ese edema, por consiguiente lesiones vasculares que causan hemorragia y generación de radicales libres, excitotoxicidad que pues por el glutamato, y también la fase intermedia en donde se está iniciando ese proceso de maduración de cicatriz y la regeneración axonal. Y en la fase crónica, en donde ya continúa como tal el proceso completo de maduración de la cicatriz y la degeneración waleriana. Aquí podemos ver unas imágenes donde pues podemos igual ver en la fase A, que es la aguda, en donde es de 0 a 48 horas, pues el edema, la hemorragia, todo lo que implica, los citotóxicos y muerte celular. En la fase B, de 2 a 4 días, aguda, se produce la isquemia debido a un edema continuo y también se produce también una trombosis vascular y vasoespasmo. Y en la C, en donde podemos ver la fase intermedia ya acrónica, en donde se presentan axones y la maduración de la cicatriz astroglial, que se va a convertir, digamos que en un potente inhibidor de la regeneración axonal como tal. Aquí podemos ver cómo la lesión vascular, la isquemia y la hipoxia va a contribuir al daño. Entonces, hablábamos que hay una ruptura de los vasos y los capilares intramedulares. Esto va a aumentar la presión tisular, causando un vasoespasmo inducido, una reducción del flujo en el epicentro de la lesión en las primeras 24 horas y una hemorragia en la sustancia gris. Esto va a conllevar a una necrosis celular y un aumento de nivel extracelular del glutamato. También hablábamos del desequilibrio y de la desregulación iónica y de la excitotoxicidad que se da en el daño
y también el daño oxidativo. Entonces, ¿cómo se da esto? Entonces, el glutamato se va a unir a los receptores ionotrópicos NMDA y por consiguiente hay una activación excesiva del receptor, lo cual aumenta el niveles de calcio en el citosol, en las mitocondrias y también en el retículo endoplásmico se puede presentar esto. ¿En cuáles células? Pues en los astrocitos, en las células gliales y endoteliales. Entonces, el calcio como tal ingresa a la mitocondria por unos receptores MSU que causan una activación de las proteínas quinasas fosfolipasas que van a causar un daño oxidativo debido a la falla mitocondrial que se va a presentar. Estos también a nivel de los oligodendrocitos van a mostrar signos de activación de caspasa 3, lo cual va a conllevar a la apoptosis. También va a existir un agotamiento del ATP, lo cual inhabilita la bomba ATPasa de sodio y potasio y va a aumentar el sodio intracelular. ¿Esto qué va a conllevar? Se sobreactiva el intercambiador de sodio e hidrogeniones, provocando también un aumento de hidrogeniones a nivel intracelular, lo cual lleva a una acidosis intracelular. Y también como los axones pues van a ser más susceptibles al daño porque tienen una alta concentración de los canales de sodio. Esto lleva a una activación de proteínas quinasas fosfolipasas, lo cual lleva a la oxidación espontánea de hierro, de hierro a hierro férrico, lo cual da lugar también a más liberación de radicales superóxidos, que son un poco más dañinos. Estos radicales libres van a conllevar a una mayor peroxidación lipídica. Entonces, básicamente es un resumen de lo que pasa a nivel de la injuria renal, entonces donde hay una disfunción, una isquemia vascular, donde puede haber sitios de infarto, hay una peroxidación lipídica, hay una neuroinflamación, hay muerte celular, también degeneración y desmielinización de los axones y formación de cicatrices a nivel de la glial. También va a existir pues el estrés oxidativo y lo que hablábamos de la disregulación iónica como tal. Aquí vemos donde pues hay cómo se da pues la disrupción y el traumatismo a nivel axonal, que es la degeneración axonal aguda que hablábamos anteriormente. Entonces, dada por aumento del calcio y también por la sensibilidad de los axones al incremento de sodio. Aquí podemos ver pues las diferentes fases y los diferentes mecanismos que actúan. Aquí vamos a hablar un poco acerca de cómo se ve la médula espinal normal y miren cómo se ve la médula espinal a nivel ya de injuria con la participación de múltiples células inflamatorias, como veremos acá. En esta gráfica, la respuesta inmune también está comprometida ahí en la injuria de la lesión medular. Entonces, en circunstancias normales existe un equilibrio entre los efectos proinflamatorios de las células T efectora CD4 y los efectos antiinflamatorios de las células T y B reguladoras. Entonces, como tal, la microglía y los macrófagos activados van a liberar citocinas y quimiosinas proinflamatorias y van a presentar antígenos ante las células TCD4, provocando la activación de las células T efectoras específicas de antígeno, lo cual estimula a las células B específicas para que experimenten una expansión clonal y produzcan anticuerpos contra los antígenos del tejido de la médula espinal. Estos autoanticuerpos van a causar una neurodegeneración mediante fagocitosis mediada por FcR o citotoxicidad mediada por el complemento. Entonces, también digamos que estas células, los macrófagos y la microglia van a liberar también citoquinas proinflamatorias y también especies reactivas del oxígeno, son radicales libres, que van a ser perjudiciales tanto para las neuronas como para los oligodendrocitos.
En cuanto al manejo, pues el objetivo terapéutico del manejo de la lesión medular es evitar esas lesiones secundarias que se pueden presentar en el paciente, que como vimos, pues va a durar durante el resto de la vida del paciente. Y también debemos evitar lo que es la hipoxia y la hipoperfusión precoces que se puede presentar. En cuanto a la evolución temprana, recordar el ABC de trauma, ABC del trauma, para brindar un adecuado soporte vital avanzado. En cuanto a la evaluación inicial, debemos identificar a los pacientes que requieran inmovilización espinal de inmediato, como son los traumatismos contuso, el dolor o la sensibilidad a nivel de la columna cervical vertebral. Y también existen otros como la alteración del estado de conciencia, pacientes con déficit neurológico, de enfermedad anatómica de la columna vertebral, traumatismo de alta energía y también lesiones por distracción o pacientes bajo intoxicación de drogas o alcohol. Es muy importante determinar o direccionar a los pacientes en cuanto al nivel correcto de atención para que cuente con medicina especializada y también con unidad de cuidados intensivos. Entonces debemos estabilizar al paciente y determinar a qué centro especializado se va a dirigir. También determinar en cuanto a la evaluación inicial la escala de coma de Glasgow. Entonces, se ha demostrado que con el traslado precoz de los pacientes con lesiones de médula espinal a los centros especializados va a mejorar los resultados de esos pacientes, dado por la llegada, digamos, al servicio de urgencia y reconocimiento primario de esta lesión. En cuanto a la vía aérea, entonces evaluamos los pacientes que requieran en cuanto a vigilancia a la patrón respiratorio, que son los pacientes con lesiones a nivel cervical, sobre todo de C5, que tienen más probabilidades de requerir intubación orotraqueal, o pues a nivel pues, del punto de apoyo según la edad pediátrica, como vimos anteriormente. Hay que evitar la hipoventilación con saturación de oxígeno pues, normal. Evitar la bradicardia secundaria al efecto parasimpático que se genera a nivel de estas lesiones. Y los pacientes con dificultad respiratoria se deben asegurar la vía aérea, o pacientes con LASCO menor de 8. Tenemos que también, en cuanto a la parte circulatoria, se puede presentar el shock neurogénico, que puede desarrollarse en pacientes con lesiones a nivel de la médula espinal por encima del nivel T4 por lo general. Y los periodos de hipotensión, pues tener en cuenta que van a empeorar el resultado neurológico. El shock neurológico como tal va a ser el resultado de una simpatectomía efectiva que se presenta en la lesión y por consiguiente la activación parasimpática, lo cual va a llevar a una hipotensión y una bradicardia. Entonces en los pacientes debemos tener cuidado del shock y cómo manejarlo. Más adelante podamos saber qué se indica. En cuanto a la discapacidad, tenemos que evaluar y determinar el nivel de la lesión de la médula espinal, que lo hacemos con la clasificación de Asia. Y en cuanto a la puntuación, pues aquí que vamos a evaluar lo que es la fuerza muscular, pues va a ser la misma puntuación de 0 a 5 según MRC. Y la evaluación de la sensibilidad va a comprender si está ausente 0 puntos, si está alterada 1 punto y si es normal 2 puntos. Entender que para la evaluación de la sensibilidad que esté alterada puede ser que no esté presente o que esté con alta sensibilidad el paciente o hipersensibilidad. Y normal pues va a ser 2 puntos. El grado de lesión también lo podemos ver con la clasificación de Asia, que puede ser completa e incompleta, y más adelante
vamos a ver. Entonces, básicamente, la puntuación de la lesión de Asia implica pues, un examen detallado de las funciones motoras y sensoriales, incluida la sensación rectal que proporciona pues, la mejor descripción del estado neurológico de una persona tras la lesión como tal. Aquí podemos ver, estas es las normas internacionales para la clasificación neurológica de la lesión de la médula espinal. Entonces, aquí está presente el componente pues, que se evalúa motor, el sensitivo, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Está la evaluación de unos músculos no claves y para determinar pues el grado de lesión. Ya les hablé del motor y sensitivo, cómo se va a clasificar. Entonces, básicamente, la clasificación de la Asociación Americana de la Injuria Espinal, ASIA, pues es una de las herramientas preferidas para estandarizar el examen neurológico y clasificar la gravedad de la lesión medular traumática. Entonces, aquí vemos cómo hacen la graduación de la función motora de 0 a 5, siendo 5 pues normal. Y en cuanto a la graduación sensitiva, pues tenemos que alterada, ya sea sensación disminuida, deficiente o hipersensibilidad, y 2 puntos para normal o intacta. Acá tenemos la escala para severidad, que es A, B, C, D y E. Entonces ya aquí para la A es una lesión completa en donde no hay preservación de la función motora ni sensitiva en los segmentos sacros. C4 y C5, la B va a ser una sensitiva incompleta en donde hay preservación de la función sensitiva, pero no de la motora en los segmentos sacros más distales. Y tampoco hay preservación de la función motora en más de 3 niveles por debajo, en más de 3 niveles de los músculos claves por debajo del nivel de lesión que se haya establecido, tanto para un lado como otro lado del cuerpo. La célula motora incompleta, en donde se preserva la función motora en los segmentos sacro más caudales durante la contracción anal voluntaria, o que el paciente cumpla con criterios de lesión sensitiva incompleta. Con presencia, acá sí con presencia de la función motora en más de 3 niveles, 3 segmentos por debajo del nivel motor ipsilateral. Para la clasificación C es que al menos la mitad de las funciones de los músculos clave por debajo del nivel de lesión establecido tenga una puntuación mayor o igual a 3, y la de la motora incompleta, en donde el estado motor incompleto pues ya está definido y tenga pues al menos la mitad o más de la función de los músculos claves por debajo del nivel de la lesión, con una puntuación mayor a 3. Y en la clasificación E pues va a ser normal, en cuanto si la sensibilidad y la función motora es completamente normal, se clasifica como E. Para, digamos, evaluar esta clasificación de la lesión medular, pues vamos a ver los pasos de la clasificación de Asia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el nivel sensitivo para el lado derecho e izquierdo. Entonces, el nivel sensitivo va a ser el dermatoma más, digamos, intacto, más caudal, que esté presente, tanto para sensación de pinchazo o como para tacto fino, en donde si hay de pronto regiones en donde no hay dermatoma para examinar, pues el nivel motor se presume que sea el mismo nivel sensitivo. Entonces, si la función motora por arriba de ese nivel, pues es también normal. Lo segundo que hacemos es determinar el nivel motor también para el lado derecho e izquierdo. Entonces va a ser el músculo más bajo, que tiene al menos una puntuación grado 3,
o más, y que las funciones de los músculos claves de los dos segmentos arriba de ese nivel estén intactos, o sea que estén en grado 5. Para determinar el nivel, por tercero, determinar el nivel neurológico de la lesión, que va a ser el nivel más caudal que tenga tanto sensibilidad como fuerzas, sensibilidad intacta como fuerza, también músculos antigravitatorios que tengan una puntuación de 3 o más. Entonces, digamos, la función sensitiva y motora rostralmente también es normal e intacta. Para determinar como cuarto punto si la lesión es completa o incompleta, digamos si la contracción anal voluntaria está ausente y todo en cuanto a C4, a C5, pues lo podemos evaluar. Y si está ausente, pues una lesión completa. De otra forma sería una lesión incompleta que se clasifica pues como anteriormente se mencionó. Realmente el punto 4 es determinar si hay ausencia o presencia como tal de preservación sacra. En cuanto a los pasos de clasificación de la ACE en cuanto al grado de severidad, pues tenemos que para determinar pues si es A, B, C, D o E, entonces determinamos si la lesión es completa, entonces sería AIS A, si no, entonces pasamos a ver si la lesión es motora completa, que sería AIS B, y si no, y digamos, hay contracción anal o función motora en más de 3 niveles por debajo de la lesión en cualquier lado, pasamos a mirar si el paciente tiene al menos de la mitad o más de los músculos claves por debajo del nivel neurológico de la lesión en grado 3 o mejor. Entonces, si es sí, es AIS-D, y si es no, es AIS-C. Y para allá, si la sensibilidad y la función motora son normales en todos los segmentos, pues le damos una clasificación para AIS-E. La determinación de la zona de preservación parcial, pues se usa solo en lesiones con ausencia de la función motora o sensitiva, y más que todo en los segmentos sacros más distales. Se refiere a aquellos dermatomas y miotomas distales a los niveles sensitivos y motor que permanecen parcialmente inervados. Aquí está una guía para el examen motor que debemos hacer en los pacientes para los diferentes 10 grupos musculares de cada lado, que serían, digamos, se evalúan hacia 20 grupos musculares. Entonces, se puede revisar y se encuentra el link donde lo pueden encontrar para la clasificación de, digamos, de 0 a 5 y cómo se debe evaluar según cada grupo motor muscular. En cuanto al diagnóstico radiológico, la obtención como tal precoz de imágenes pues permite identificar lesiones estructurales de la columna vertebral. También va a determinar el tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. Las lesiones pueden clasificarse, digamos, en los sistemas de clasificación de lesiones toracoabdominales o cervicales o subaxiales de la O-Spine, o también tenemos una clasificación en cuanto a imagen radiológica como la TLICS, que veremos más adelante. Entonces, se clasifican en cuanto a radiológicamente y el compromiso tanto ventral o ligamentario para la clasificación de AO-Spine y también para esta última mencionada. El TAC pues va a servir como modalidad inicial, y posteriormente la resonancia pues va a proporcionar una mayor compresión de la lesión, sobre todo si hay daño axonal difuso. Aquí podemos ver un video en donde podemos ver lesiones, una lesión medular traumática por una herida por arma de fuego. Sí, aquí se la estoy mandando al doctor Parra.
Acá podemos ver también cómo se van esos desplazamientos anteriores que se pueden presentar. Entonces, como le venía diciendo, básicamente es la clasificación es ya como a nivel de imagen que se puede presentar pues en las lesiones medulares. Entonces, esta es la clasificación de Spine. Y pues aquí vemos en cuanto a la clasificación de lesiones cervicales. Aquí en la clasificación A podemos ver una lesión ósea aislada, en la segunda imagen una aislada pero que compromete el arco y una lesión ósea sin lesión ligamentosa y de banda de tensión o discal que se puede presentar en la imagen 3. También podemos ver en cuanto a la clasificación cervical las tipo B, que pueden ser primero lesiones ligamentosas no desplazadas, como la imagen tipo B, eh, la primera imagen tipo B. La siguiente es una lesión ligamentosa atlanto transverso. La 3 es una lesión ligamentosa de banda de tensión con o sin lesión ósea. Y para la C ya digamos que es cualquier lesión con desplazamiento en las imágenes de la columna cervical que ya digamos van causando inestabilidad atlantoaxial y traslación en cualquier plano. Y ya para la última imagen tipo C, entonces es cualquier lesión que provoca la traslación del cuerpo vertebral en cualquier plano direccional. También en cuanto a esto podemos mirar cuáles son esas lesiones que me van a causar más inestabilidad a nivel de la columna cervical y cuándo me permite valorar cuándo necesito apoyo e intervención de los pacientes por parte del servicio de neurocirugía y así poder interconsultarlo de manera adecuada, sobre todo en las lesiones en donde hay inestabilidad como en las tipo C a nivel cervical. También tenemos esta clasificación que es la injuria subaxial en cuanto a las A, que son fracturas menores o estructurales. La 1 es una compresión en cuña, la 2, como vemos en la imagen, es una fractura como partida y la 3 ya se compromete como tal un estallido incompleto. La B1 es una lesión de banda de tensión posterior, y la B2 es una lesión a tensión posterior oseocapsular ligamentosa y la B3 es una lesión de banda de tensión anterior. En cuanto a la C, podemos ver la lesión de traslación en cualquier eje de desplazamiento o traslación de un cuerpo vertebral respecto a otro en cualquier dirección. En cuanto a la lesión, también podemos ver las lesiones que se dan a nivel facetario, entonces, que son las tipo F, que son fracturas facetarias, por ejemplo, F1 con desplazamiento nodal, la 2 fractura facetaria con posibilidad de inestabilidad de masa lateral flotante y la 4 la subluxación patológica o faceta dislocada como tal. Entonces aquí podemos ver cómo, digamos, si vamos descartando difusión de banda o dislocación, entonces este es como un algoritmo para ir clasificando y pues si no hay ninguna de las lesiones, pues realmente no habría injuria. También hay una clasificación para las toracolumbares, entonces digamos que también las tipo A pues van a ser fracturas como tal menores o de estallidos incompleto para la A3, por ejemplo, y para la B, pues tensiones transóseas, rupturas de banda de tensión posterior, igualmente como la veíamos anteriormente. Y para tipo C es traslación del cuerpo vertebral respecto a otro en cualquier dirección. Aquí también hay un algoritmo para clasificar.
Entonces, esto es AO-Spine, pero también existe las clasificaciones también para a nivel pues radiológico para la columna toracolumbar, que es LIX, que es como tal, si podemos ver acá, valora también compresión, traslación o rotación, también compromiso no de ligamentos. Entonces, básicamente, si tiene una puntuación mayor a 4, pues este paciente es candidato a manejo quirúrgico. Si es menor de 4, es no quirúrgico. Y si tiene 4 puntos, pues está en un intervalo de si se opera o no el paciente. Esto es unas recomendaciones que me pareció muy importante en cuanto para trauma medular traumático y cuando debo, digamos, evaluar la necesidad de una evaluación radiológica de la columna vertebral eh, cervical tras un traumatismo. Entonces tenemos que para los pacientes que están alerta y que no están, digamos, bajo efectos del alcohol o de drogas y está asintomático, es decir, que no tiene sensibilidad o dolor en el cuello y el examen neurológico que se le haga es normal, o sea, no tiene focalización neurológica. Entonces, este paciente realmente, por recomendación nivel 1, no se recomienda como tal una imagen de la columna cervical. Sin embargo, si este paciente está alerta, pero está sintomático, o sea, que tiene sensibilidad, dolor a nivel de la columna cervical o esté pues bajo efectos de droga o de alcohol, o el paciente esté con un examen neurológico anormal, tiene para pues, nivel de recomendación 1 para realizar una imagen que se idealmente una tomografía de la columna cervical está recomendada, y si no se dispone podemos hacer una radiografía, pero recordar que se debe hacer en 3 proyecciones, tanto antero, posterior, lateral, y una visualización de odontoides, que es con el paciente con la apertura de la cavidad oral. Ya para, digamos, si esto se encuentra normal y no hay pues lesión como tal a nivel de imagen, pues digamos que estos pacientes deben igual permanecer con inmovilización y no se debe, digamos, retirar a menos que el paciente haya mejorado la sintomatología, el control radiológico se encuentre normal, la resonancia magnética después de la injuria a las 48 horas esté normal, entonces, y el examen físico esté normal, pues ahí sí tendrá indicación de retirar la inmovilización, de lo contrario no. Y por ende, pues ya como último, pues los pacientes que no estén alerta y que pues tengan un Glasgow disminuido, también tienen indicación como nivel 1 de realizarles las neuroimagen, o en caso dado los rayos X como inicialmente si no hay disponibilidad de esto. Aquí podemos ver lo que hablábamos anteriormente, las injurias espinales que no tienen anormalidades radiológicas se van a determinar como espiroga, que son muy frecuentes en la edad pediátrica, en donde va a haber, digamos, una disfunción medular, pero no va a haber evidencia de daño estructural a nivel de la tomografía. En estos casos se va a recomendar una resonancia magnética, y la inmovilización prolongada está indicada durante al menos 12 semanas y para lograr una estabilidad de la columna vertebral, que a veces puede ser tedioso pues en los pacientes pediátricos un poco más pequeños. Esto es un estudio que se hizo en Beijing en cuanto a la experiencia que ellos tenían en los pacientes, digamos, con lesiones medulares, pacientes pediátricos, pero con encontrando anormalidad en los en las tomografías. Entonces, encontraron que 47 de 187 niños sí tenían como tal cambios a nivel de la o lesiones a nivel de la tomografía, y el 72% de los pacientes que presentaron pues
Estas lesiones pues fueron tratados con metilprednisolona o dexametasona y el 81% de ellos mostraron mejoría neurológica antes del alta. Esto es un estudio que se hizo en el 2022 y fue publicado en la revista The Spine Journal. Las causas como tal también identificaron que las causas principales de lesión fueron en su pues, mayor porcentaje pues, caídas y accidentes de tránsito, y digamos que la población en la que no se encontraba lesión en la tomografía, que es la esquiroga, tenía una mayor proporción de pacientes como más jóvenes y de diferente tipo de lesión, y encontraron que tenía digamos, una mejoría neurológica similar de los que tenían lesión como tal visibles en la tomografía. En cuanto al manejo quirúrgico, pues está indicada la descompresión de los elementos neuronales con corrección de deformidades del canal espinal, esas fracturas que son inestables, y pues también la reducción de fracturas vertebrales, la fijación y fusión para garantizar la estabilidad de la columna a largo plazo. El momento óptimo de la cirugía como tal no se ha establecido de manera concluyente, pero hay estudios en donde se prefiere la intervención temprana, que vamos a ver más adelante, y estudios de cohorte prospectivo pues favorecen la intervención precoz. Entonces, ¿qué dice la ASIA sobre esto? Que los pacientes descomprimidos precozmente tienen más probabilidades de presentar una mejoría clínica del estado neurológico a los 6 meses y una alta rehabilitación hospitalaria en de todos los niveles. Entonces, los pacientes tratados precozmente por síndrome medular central identificaron que en esta guía de manejo que lograron mejoras significativas en cuanto a su estado neurológico y también funcional que los que fueron descomprimidos tardíamente. Esto es un estudio relativamente pues, nuevo, publicado el año pasado en JAMA Surgery, en donde evaluaron pacientes. Esto fue un estudio como tal multicéntrico. Identificó pacientes con lesiones medulares de tres estudios multicéntricos internacionales con datos sobre el momento de la descompresión quirúrgica de la lesión. Entonces, esto se realizó, digamos, también le realizaron a los participantes una evaluación de su estado neurológico a los 14 días posteriores a la lesión. Los datos se recopilaron desde diciembre de 1991 y marzo del 2017. De ellos, como tal, 300 pacientes cumplían con los criterios de inclusión y 186 pacientes eh, completaron como el examen neurológico. Entonces se dividió o se incluyó en un grupo de cirugía precoz incluyó 93 pacientes, y el otro 93 pacientes, otro porcentaje de 93 pacientes fueron llevados a cirugía tardía, y lo establecieron como cirugía temprana aquellos que fueron intervenidos antes de las 24 horas y tardía más de las 24 horas, y la idea o el objetivo era comparar los resultados neurológicos y funcionales de la descompresión quirúrgica y pues en cuanto a si fue intervenido precoz o tardíamente. Esto pues es las características demográficas del estudio y los resultados motores a un año del grupo de tratamiento pues demostró que la cirugía temprana se asoció con una significancia estadística, con una mejor recuperación de la extremidad superior, con una P significativa en 0.047, pero no se demostró, digamos, esta significancia en las extremidades inferiores. Sin embargo, la cirugía precoz pues, se asoció a una recuperación significativamente mayor de la capacidad motora global del paciente. Acá podemos ver pues, que pues, no se observaron diferencias significativas en cuanto
a la medición de la funcionabilidad en cuanto a un año, pero una proporción de pacientes en el grupo de cirugía temprana parecía alcanzar la independencia completa. Esto evaluando como tal el grado de independencia de los pacientes. Se identificó que los tempranos pues tenían, digamos, esa tendencia a ganar o alcanzar independencia completa en varias actividades funcionales, en particular las relacionadas con la función de las extremidades superiores, como vimos anteriormente, que sí se ha demostrado que mejora en cuanto al examen motor, pues de miembros superiores cuando son intervenidos tempranamente. En cuanto al manejo farmacológico, pues el interés inicial en el uso de esteroides como tal se basaba en aumentar, digamos, los mecanismos antiinflamatorios y promover así como la supervivencia celular, limitando las lesiones como tal secundarias que se presentan. La OSPINE establece que la metilprednisolona en dosis altas administradas por vía intravenosa durante 24 horas debe ofrecerse sobre todo a los pacientes que ingresan en las primeras 8 horas posterior al trauma. Esta es una guía también en donde podemos ver cómo recomienda pues la ASIA el manejo con esteroides en el caso de la metilprednisolona. Entonces, como tal, digamos que no hubo diferencia entre el cambio motor en ningún punto temporal de los pacientes tratados con metilprednisolona en comparación con los que no recibieron esteroides. Sin embargo, ellos recomiendan que sea administrada en las 8 horas siguientes a la lesión porque digamos que sí mostraron resultados agrupados a los 6 y 12 meses en cuanto a las mejoras en las fluctuaciones motoras de los pacientes en el grupo que fue tratado con metilprednisolona. Como tal, ellos vieron que no hubo, digamos, diferencias estadísticas en cuanto a los grupos de tratamiento y el riesgo como tal de muerte, infección de la herida y hemorragia por sepsis y neumonía por la administración de este medicamento y lo recomienda si el paciente entra dentro de las primeras 8 horas posterior al trauma y sugiere una infusión por 24 horas de este medicamento. Sugieren pues dosis altas a pacientes pues, adultos de lesión aguda. Este es un estudio en una revisión sistemática y metaanálisis en donde se evaluó como tal la utilización farmacológica en cuanto a la lesión de la injuria espinal. En realidad fue un rango de tiempo de revisión entre el 2000 y enero del 2022, donde se recuperaron aproximadamente 12.017 artículos en donde digamos que se revisaron y concluyeron que 8 guías, o sea, incluyeron 8 guías y 2 de estas 8 guías fueron consenso de expertos que hicieron aportes a la práctica clínica. Entonces aquí podemos ver cuáles están a favor, cuáles están en contra, podemos ver la OSPINE, la NICE, entonces si vemos unos están a favor y otros en contra. Por ejemplo, la OSPINE a favor. En realidad, de esos 8 estudios, de esas 6 guías, 3 estaban a favor, 3 estaban en contra y uno no estaba ni a favor, y 2 estaban ni a favor ni en contra. Entonces podemos ver que esos que estaban a favor, una de esas, que es la OSPINE, estaba basada en la evidencia y las 2 que no estaban a favor, que es las otras 2 que estaban a favor, eran consensos, basadas en consensos. Entonces, como tal, en cuanto a las que recomendaban su uso, eh, se inició pues un bolo de 30 miligramos por kilo durante 15 minutos, seguidos de una pausa de 45 minutos y luego una infusión de 5.4 miligramos por kilo hora durante 23 horas.
Eh, no se debe, la recomendación no es para pacientes, digamos que 8 horas posterior a la lesión, y tampoco, digamos que se deben efectuar duraciones de infusión por más de 48 horas. Se recomienda por 24 horas. Entonces, las recomendaciones sobre la metilprednisolona entre las diferentes guías pues fueron inconsistentes. Sin embargo, los resultados de las mejoras neurológicas de la mayoría, digamos, de los pacientes sobre el uso de la metilprednisolona no fueron estadísticamente significativos, y el único estadísticamente significativo fue un análisis que se hizo en un grupo como tal seleccionado. Sin embargo, eh, eh, se recomienda pues el uso de la metilprednisolona para una opción de tratamiento, sobre todo para pacientes jóvenes, y el uso como tal de minociclina, eritropoyetina, el riluzol, que son, digamos, y los factores estimulantes de la colonia de granulocitos, pues como tal, para neuroprotección no se recomienda ni a favor ni en contra, debido a la evidencia insuficiente que hay para este tipo de medicamentos. En cuanto al manejo hemodinámico, tenemos que se debe mantener una adecuada presión arterial media después de una lesión, porque pues se traduce en mejores resultados, idealmente 85 a 90 milímetros de mercurio, y pues ajustándolo también de acuerdo a la edad de nuestro paciente pediátrico. Y también pues evitar pues la hipotensión, evitar pues la presión, disminución de la presión arterial sistólica también mínima para pues nuestro paciente pediátrico, y debemos mantener pues la PAN, el mantenimiento pues eh, se debe mantener entre 5 y 7 días posterior a la lesión. También podemos manejar estos pacientes con shock neurogénico que presentan con vasopresores que tengan actividad, o se recomienda que tengan actividad tanto alfa como beta, y se recomienda, o sea, concluido el uso de la norepinefrina y dopamina para lesión medular cervical. Sin embargo, la más recomendada es el inicio de la norepinefrina, incluso sobre la fenilefrina, porque estudios han demostrado que la administración de norepinefrina en pacientes con lesión medular espinal aumenta el flujo sanguíneo de la médula espinal y también la presión parcial de oxígeno en comparación con la fenilefrina. Aquí vemos pues estos neuroprotectores, medicamentos neuroprotectores que anteriormente, según el estudio de recomendación y recopilación de las guías, pues no están recomendados por poca evidencia. En cuanto al manejo de la anticoagulación, como veíamos en la parte fisiopatológica, pues tenemos que los pacientes tratados con enoxaparina pues tenían una tasa de trombosis venosa profunda inferior a los que no recibieron profilaxis farmacológicas. Esto es ajustarlo más a la edad pediátrica, y no hubo como tal diferencias significativas en la tasa de trombosis venosa profunda cuando se utilizaba enoxaparina frente a dalteparina o otras heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el riesgo de trombosis venosa profunda fue significativamente menor en los pacientes que fueron tratados en las primeras 72 horas siguientes a la lesión. Otros avances en cuanto a las lesiones de la médula espinal, pues es la monitoría aguda de la lesión medular. Entonces, tenemos como hay una fase secundaria en donde la médula espinal sufre y hay digamos, lesiones debidas al aumento del glutamato y también disfunción mitocondrial y apoptosis. Pues aquí en este artículo pues
Se están haciendo estudios en cuanto al avance de la monitoría en este aspecto de la médula espinal. Entonces, ellos están utilizando modalidades de monitorización de las lesiones medulares en donde incluyen sondas, catéteres de presión, también microdiálisis y también la electrofisiología y el diagnóstico por imagen. Entonces, básicamente en esto se basa la configuración óptima de la monitorización de las células de las lesiones espinales para incluir estas múltiples modalidades y así hacer un seguimiento específico. Otro de los tratamientos que se ha dispuesto para las lesiones medulares, pues el trasplante de células madres, que se puede hacer células madres mesenquimales, células madres neuronales, células progenitoras oligodendrocíticas, también células de Schwann y células de la vaina olfatoria. Entonces también, así como la activación de reservas endógenas de las células multipotentes endógenas. Esto, pues, para la neuroregeneración, sin embargo, pues, es altamente costoso y pues, se debe evaluar para cada paciente específico. En cuanto a las complicaciones que se pueden presentar en los pacientes con lesiones medulares, pues son muy variados, o sea, y hay múltiples comorbilidades que se pueden presentar, pues la fase aguda, pues el shock neurogénico, las fallas respiratorias a nivel intrahospitalario, el shock refractario, la disfagia, infecciones, tromboembolismo, pues venoso, también se puede presentar úlceras gástricas por estrés, tener en cuenta que debemos hacer protección gástrica, sobre todo en los pacientes, incluso porque administramos metilprednisolona para evitar este tipo de complicaciones y utilizar inhibidores de bomba de protones para el manejo. También dentro de las complicaciones en la rehabilitación, pues está la espaticidad, el dolor crónico, la constipación, que se puede presentar en estos pacientes. También pueden tener vejiga neurogénica. Entonces, para cada complicación, pues va a haber una prevención y un manejo adecuado. En cuanto a las rehabilitación en el paciente con lesión medular, es también recomendación de la Asociación Americana de Lesión de Injuria Medular, Asia, en donde digamos que ellos identificaron de que no hubo diferencias entre el entrenamiento en cinta rodante con apoyo de peso corporal y la rehabilitación convencional con respecto a mejoras en la puntuación como tal de independencia de los pacientes. Pero sí recomendaron ofrecer rehabilitación a los pacientes con lesión medular aguda cuando estén médicamente estables y puedan tolerar la intensidad de la rehabilitación requerida para el paciente. Se debe ofrecer entrenamiento en cinta rodante con soporte de peso corporal y ofrecer rehabilitación a las personas con lesiones medulares cervicales aguda y subaguda para mejorar la función de las manos y las extremidades superiores, como se ha visto demostrado en los diferentes estudios. Muchas gracias.